Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Yo me acuerdo antes de que se privatizara Teléfonos de México, se privatizó en 1991. Yo ya trabajaba en ese entonces en la oficina con mi papá, con mi abuelo, tenían un conmutador de 10 líneas y descolgabas el teléfono, marcabas el 9 para pedir línea a la calle y te podías tardar 40 segundos en oír el tono para marcar. Si querías conseguir una línea telefónica tenías que esperar más de un año. Si querías llamar al extranjero te costaba un dineral. Algo que hemos hecho siempre durante los 35 años es el retar el status quo. Entonces, donde encontremos que hay un status quo, lo queremos ir a retar, porque estamos convencidos que la competencia es la manera de dar a los consumidores y a los clientes una mejor manera de operar, un mejor precio, una mejor calidad. Muchas veces salimos de las universidades sintiéndonos súper chingones, que nos comemos el mundo a puños, tenemos todos los conocimientos, tenemos las maestrías, hasta doctorados, y eso no sirve de nada si no sabes escoger a tu pareja. Una enciclopedia de las telecomunicaciones en México y un referente de la construcción de la industria. Platicamos con Víctor Treviño, fundador de Grupo AS, sobre la importancia del sector telco en nuestro país para mejorar las condiciones de vida y el incremento en la productividad, pero también con el ser humano que se ha transformado en un camino sinuoso, en un ser consciente y responsable de su entorno, así como del legado que quiere dejar en sus colaboradores, empresa y, más importante, en su familia. Estamos en nuestro backside número 15 con un pionero de las telecomunicaciones en México, alguien que en una industria que se transforma a velocidades digitales ha sorteado y embestido las diferentes corrientes y logrado seguir arriba de la ola. Un detective ayudador que es referente en la transformación de la industria. Gran padre, me consta, con su socia en la vida y en los negocios, ha sabido construir un gran equipo dentro y fuera de su familia. Además, con gusto lo digo, mi socio en algunos negocios de telecomunicaciones y tecnología. Nuestro backside hoy será telecomunicaciones al servicio de ¿quién? Pasado, presente y futuro. En esta ocasión nos acompaña Víctor Treviño, ingeniero industrial por la Universidad Panamericana y PhD con estudios en Wharton y MIT. A través de Grupo AS, ha creado un sinfín de negocios, traspasado fronteras y retado el status quo una y otra vez. Inversionista en diferentes industrias, desde startups en etapas tempranas como en energía solar, entre otras. Le gusta el tequila, convivir con sus amigos y pasar tiempo con sus hijos y esposa. Bienvenido, Surfers, mi querido Víctor. Muchas gracias, Roger, socio. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Feliz de tenerte y con un tema muy importante en el desarrollo de la vida social, económica de los países. ¿La dominancia de Telmex/América Móvil ha sido buena o mala para México? Las dos, ha sido agridulce. Yo me acuerdo antes de que se privatizara Teléfonos de México, que se privatizó en 1991. Yo ya trabajaba en ese entonces en la oficina con mi papá, con mi abuelo, tenían un conmutador de 10 líneas y descolgabas el teléfono, marcabas el 9 para pedir línea a la calle y te podías tardar 40 segundos en oír el tono para marcar. Si querías conseguir una línea telefónica tenías que esperar más de un año. Si querías llamar al extranjero te costaba un dineral. En el momento en que se da esa privatización, eso cambia radicalmente y casi que de la noche a la mañana empezamos a tener ya teléfonos en lugar de disco, de esos de que se tiene que dar vuelta la ruedita, de tonos, de botoncitos. Se empezó a tener una red digital, fibra óptica, en fin. Entonces, de ese lado, el desarrollo que se dio en la privatización de Telmex fue extraordinario y absolutamente necesario para el desarrollo del país. Sin embargo, al abrirse la competencia, se abrió primero la competencia de larga distancia en 1997, después más adelante en el año 2001 la telefonía local y más adelante la telefonía celular. Una mayor competencia creo que hubiera sido
en beneficio del consumidor y ha sido un estire y afloje entre Telmex y América Móvil hoy como dominante y los reguladores de turno, al grado tal que hoy, pues más de 30 años después, pues todavía tenemos al mismo ex monopolio prácticamente en una situación de monopolio. Entonces, por un lado sí, se logró transformar una industria que era malísima, pero los precios ha costado muchísimo trabajo el tenerlos a nivel mundial y competitivos para que la comunicación sea el pegamento de las transacciones y la comunicación humana que debe de ser, ¿no? Entonces, repito, pues tiene dos lados, ¿no? Es agridulce. Platicábamos en nuestra sesión previa, filosofando, ¿qué hubiera pasado si Telmex no hubiera tenido la dominancia y hubiera tenido esa agresividad para convertirse en el preponderante y se hubiera abierto a la competencia, ¿no? Decíamos, yo te comentaba, pues quizá tendríamos una CFE o un Pemex y quizá no. Digamos, está la incógnita de pensar si los incentivos de inversión hubieran sido los mismos y hubiéramos tenido la infraestructura que tenemos hoy o no, o quizá tendríamos una mejor. No, eso queda para la especulación, claro, porque, a ver, a principios del siglo pasado, tanto la electricidad como las telecomunicaciones, como los servicios de agua, etcétera, pues eran considerados monopolios naturales. Un monopolio natural es que la inversión es tan grande que no, y tan complicada que no puedes tener competencia. Y muchos países pues lo asumieron así. Curiosamente en México no, curiosamente en México las telecomunicaciones, las telefónicas empezaron con competencia, empezaron siendo privadas, empezó siendo Ericsson y Telefónica Mexicana y luego se nacionalizaron. Luego hubo una onda privatizadora, ¿no? En los 80s y 90s a la que México se sumó en la época del presidente Salinas. Y el primero fue British Telecom, que fue que se privatizó y empezó la competencia en el Reino Unido y así se fue haciendo alrededor del mundo. Y cuando llegó a México, pues lo que se veía es que la competencia lo que nos iba a dar era pues mejoría del servicio para el consumidor. Sí se dio la mejoría del servicio para el consumidor, pero la mejora de precios y la competitividad en precios no se dio sino hasta la reforma más reciente, hace 8 años, del 2015. Cuéntame, ¿por qué te dices detective ayudador? En primer lugar, vamos a empezar por lo ayudador. Yo creo que tengo una vocación de servicio desde niño, que me gusta ser anfitrión, me gusta atender, me gusta demostrar el cariño a las personas que tengo cerca a través del servicio. Me gusta ayudar, me gusta apoyar. Y a la vez me encanta resolver problemas. Y me he dado cuenta que soy muy buen detective. O sea, puedo encontrar conexiones y puedo encontrar soluciones donde mucha gente no las ve. O puedo encontrar conexiones o soluciones a distintos problemas. A veces relacionando cosas que aparentemente no tienen relación. Y me pasa algo muy chistoso, porque yo veo que Julián, mi hijo de 10 años, tiene esa misma vocación, ¿no? Entonces se me hace simpatiquísimo cuando lo veo en esos dos aspectos. Uno, en donde cuando hay invitados en la casa o inclusive cuando solo estamos la familia, le encanta atender a los demás, ofrecerte algo de tomar, en fin. Y además ayudar todo el tiempo resolviendo problemas técnicos, ¿no? Yo antes pensaba que era el ingeniero de redes en mi casa, pero pues ya no, ya me quitaron el puesto. Yo añadiría a detective ayudador Celestina. Eres una gran Celestina. Sabes poner al él con el ella y sumar valor a través de ese tipo de presentaciones y de uniones. Bueno, eso a nivel negocios, ¿no? O sea, a nivel personal. A nivel negocio, No o sea, no habrá que ser específico, como negocio, exacto. Exacto, como negocios, sí, me encanta buscar alianzas y es parte de buscar soluciones, ¿no? Porque puedo ver que una parte tenga una pieza que le falta a la otra. ¿Qué es Grupo AS? ¿Qué empresas lo conforman? ¿Y cuál es el futuro del grupo? Sí, en AS le dimos esa identidad hace relativamente pocos años a un conjunto de empresas que combinan las telecomunicaciones y los sistemas, la informática. Este grupo de empresas ha tenido distintos grados de evolución y algunas de las empresas que tenemos son vestigios de otras que a lo mejor ya vendimos o se hicieron obsoletas. O sea, después de 35 años en esta industria, pues no puedes
no podríamos seguir haciendo lo que hacíamos desde el principio, porque se queda obsoleto más o menos cada 5 años. Entonces, en esas iteraciones de cada 5 años, hay veces que la iteración es exitosa y tiene dos caminos. Una, o se escala o se vende, ¿no? Y hay otras que pues no escalan ni se venden, sino que quedan ahí en el camino, pero a lo mejor una pieza de esa iniciativa sí quedó viva, ¿no? Entonces, teníamos una bola de empresas separadas y las metimos bajo el paraguas de Grupo AS, que tiene dos significados, ¿no? Es AS de hacer, del verbo hacer, y es AS es como un haz de luz, ¿no? Por el que viajan las telecomunicaciones a través de una fibra óptica. Ahí adentro tenemos una empresa que se llama Cierto Telecom, que su función principal y su principal actividad es la venta de recargas para teléfonos móviles en México. El 85% de los teléfonos móviles en México se tienen que recargar por su usuario. O sea, tiene que ir a alguna tienda, dar dinero en efectivo para que le pongan un plan, como ponerle gasolina, ¿no? El 20% de los teléfonos son aquellos que sí tienen una tarjeta de crédito ligada, en donde el cobro se hace automático. Entonces, para ese 80% de los usuarios necesita tener la facultad de recargarlos. Entonces, Cierto Telecom atiende esa necesidad a nivel mayorista y minorista en México a través de distintas apps con distintas marcas. Una de ellas se llama Topo. Por otro lado, dentro del mismo grupo tenemos Cierto Inc., que es una empresa fundada en Estados Unidos, que es la empresa hermana de Cierto Telecom, que hace lo mismo, pero en Estados Unidos, en donde miles y miles de migrantes y paisanos desde Estados Unidos le recargan el teléfono en México a su familia. Entonces, digamos que Juan, que está en Chicago, quiere hablar por teléfono con su mamá, que está en Sahuayo, Michoacán. Juan puede ir a una tiendita en Chicago, pedir, nada más decir cuál es el número de su mamá y pagar ahí en efectivo y electrónicamente y de inmediato se recarga el teléfono de su mamá en Sahuayo. Entonces eso hace Cierto. Luego tenemos también dentro del grupo a Teligentia, que es una empresa que es un concesionario de telecomunicaciones. Tiene una concesión única que se llama, que te lo otorga el IFT, que te deja hacer pues, todo lo que quieras en telecomunicaciones. Lo que hace Teligentia específicamente es que tiene una central telefónica y tiene interconexión con todas las empresas de telecomunicaciones de México. Entonces, a través de Teligentia puedes recibir o hacer llamadas telefónicas con cualquier teléfono. Ahí los clientes principales son operadores extranjeros que quieren originar o terminar llamadas a México o call centers que hacen llamadas para venta de servicios principalmente bancarios. Entonces, si un día te llaman para ofrecerte una tarjeta HSBC o de Santander, etcétera, pues ahí entretenlos un ratito porque les cobramos por minuto. Las otras empresas, ¿no? Que también los consideramos parte del grupo, aunque son joint ventures, ¿no? Ahí es en donde tenemos a Cunol, ¿no? Que bien conoces, que Cunol lo que se dedica es a habilitar operadores móviles virtuales. Un operador móvil virtual es un operador móvil que no tiene red, que renta la red de otros operadores, y Cunol se ha dedicado a ayudarle a implementar su propia marca de telefonía móvil a 20 empresas, de las cuales hay pues, muchas que ya están despegando y algunas que les estamos ayudando a despegar. Les hacemos el CRM, les hacemos las apps para distribuidores, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay varias marcas que ya están despegando, ¿no? Y la otra que tenemos que está evolucionando, que es Gurú, ¿no? Que también la consideramos como parte de sus joint ventures, que es un operador móvil virtual en sí. Y hay otras empresas ahí, pero no tienen tanta cara digamos, ni B2B ni B2C, sino que son más patrimoniales, en donde manejamos ciertas inversiones, como mencionaste, en producción de energía. Tenemos otras inversiones también en una productora de parques temáticos y algunos fondos de inversión, como Guadalajara Angel Investors, 500 y un fondo chiquito de Leaf Capital. ¿Cómo ves el futuro de Grupo AS? ¿Cuál sería tu wishful thinking en el sentido de lo que esperas que venga y en donde quisieras estar en los próximos 10 años? Mira, como también lo dijiste al principio, algo que hemos hecho siempre durante los 35 años es
el retar el status quo. Entonces, donde encontremos que hay un status quo, lo queremos ir a retar, porque estamos convencidos que la competencia es la manera de dar a los consumidores y a los clientes una mejor manera de operar, un mejor precio, una mejor calidad. Entonces, donde hay un status quo demasiado arraigado, ahí es en donde está la oportunidad de llegar con tecnología y con creatividad, irrumpirlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, en el ámbito de telecomunicaciones sigue habiendo muchísimas oportunidades, sigue habiendo varios jugadores dominantes grandes, uno muy grande, ¿no? Del que ya hablamos, ¿no? Que es América Móvil en México, también el más grande del mundo en Estados Unidos, que es AT&T. Otros muy, muy grandotes que los están retando, como AT&T en México, o Verizon y T-Mobile en Estados Unidos. Pero en los nichos, hay nichos enormes en donde se puede innovar bastante. Entonces, ¿qué vemos? Una oportunidad de innovación enorme y transfronteriza entre Estados Unidos y México en el tema de telecomunicaciones. Y aunado con ese tema de telecomunicaciones, hay una oportunidad también muy interesante en el tema fintech, también transfronterizo, en donde ya hacemos algo incipiente con las recargas y pagos de servicios, que son servicios de pagos, monederos electrónicos, en fin, en donde esa comunidad que hay entre más de 11 millones de mexicanos de primera generación, porque si consideramos los demás de la primera generación son 35 millones, pero mexicanos de primera generación son 11 millones. Y su familia en México, al igual de que esa ruta entre Estados Unidos y México es la ruta más grande del mundo de las telecomunicaciones entre cualquier par de países a nivel mundial, también se está convirtiendo en una de las rutas de transferencia de remesas. Es enorme, que es crítico y es importantísimo para la economía mexicana. Es crítico e importantísimo para la economía de Estados Unidos, pero hay un status quo que urge retar en el costo que tienen esas remesas y la mordidota que le quitan los intermediarios al dinero que la gente con tanto trabajo se gana en Estados Unidos para mandarlo a su familia a México. Entonces, estamos buscando oportunidades de cómo irrumpir ese mercado que conocemos bien, que es el de los migrantes, que hemos atendido durante mucho tiempo con servicios de telefonía, y buscaremos de qué manera atender mejor la necesidad que tiene ahí e irrumpir ese mercado. Entonces, yo veo a AS enfocándose en ese camino a largo plazo, y en el mediano plazo seguir creando soluciones que tengamos que ir en este ciclo de vida rápido o vendiendo o escalando, ¿no? Víctor, como en todas las historias hay blancos y negros en la vida personal y profesional, en tu caso hay unos negros que tienen que ver con un matrimonio fallido, con una enfermedad de tu sobrino que terminó en blanco, en el caso de tu sobrino y también de tu matrimonio fallido ahora con un matrimonio exitoso con Rocío. Platícanos qué significó, qué aprendiste en este camino de los negros. Me gustaría que nos platicaras un poco de la enfermedad de tu sobrino, que me parece una historia fascinante, y cómo te reinventas para volver a brillar en estos blancos y hacerle frente al presente y al futuro. Sí, es bien interesante viendo esa historia hacia atrás. O sea, durante mi infancia y mi juventud temprana, o sea, todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, yo vivía en un mundo color de rosa, siempre me iba bien, mi familia estable, todo, ¿no? Y hubo esa época en donde, pues filosóficamente, pareciera que fuera una maldición que hubiera que pasar por ahí para cobrar conciencia de algunos, ¿no? Por lo menos en mi caso. Inclusive, pues, se habla en distintas leyendas y escritos de la historia, cómo pues muchos personajes pasan por esa zona oscura, ¿no? Como a Jonás se lo traga una ballena, ¿no? Como Cristo se va al desierto 40 días, como Buda, o sea, es como pareciera una maldición, como seres humanos, pero pues cuando sales del hoyo, volteas para atrás y te das cuenta que la conciencia adquirida no hubiera podido llegar de otra manera. En mi caso, llegó pues por distintos medios. Al principio, la primera parte, que es la historia de Andy, mi sobrino, pues claro que me pegó, claro que me afectó. Al que más, pues fue a Andrés, mi hermano, el papá de mi sobrino. Y pues yo puedo, como un
observador de esa historia, platicarla, ¿no? Y también ver en qué momento pues, tuve yo que, por decisión propia, también hacer cambios en mi vida, ¿no? Yo vivía en ese momento en California, me había ido ya a expandir el negocio de larga distancia vendiéndole tarjetas de prepago a los paisanos en toda esa zona del sur de California, Los Ángeles, porque es una zona, hombre, hay más mexicanos en esa zona que en cualquier otra ciudad en México que no sea la Ciudad de México. Entonces, en lo que a mí, en ese momento que yo estaba allá, me avisa mi hermano que su hijo mayor acababa de nacer, después de haber batallado mucho en hospitales en la Ciudad de México, que se les había acabado el presupuesto, que ya no tenían ningún diagnóstico, porque Andy, mi sobrino, pescaba todas las infecciones que se te ocurran, infecciones de la piel, infecciones del estómago, de los ojos, meningitis, de lo que se te ocurra, ¿no? No sé cuántas veces le mandaron poner los santos óleos porque ya sobrevivía. Mi hermano decide llevárselo a Boston. Consiguió, pues tuvo esa idea y consiguió la manera de llegar al Children's Hospital de Boston. Él se encargaba del negocio en México y me dice, yo ya me voy, ahí te ves, ¿no? Y oye, espérate, ¿quién va a llevar el negocio allá? Me dice, yo ya me voy. Como el negocio en California iba apenas despegando y el negocio principal estaba en México y estaba bastante emproblemado, pues la decisión que yo tomé, y esa es la parte en donde pues empieza a afectar una situación así familiar, fue regresar a México y arreglar el desmadre que había en el negocio. Y no por mi hermano, sino por otros socios y distintas circunstancias que hicieron que gastaran muchísimo dinero. Y pues llegué prácticamente pues a ver qué se podía salvar del negocio que estaba totalmente en ruinas, ¿no? Un socio que teníamos de larga distancia, que se llamaba Pacific Gateway Exchange, que se había colocado en Nasdaq exitosamente, ¿no? Que tenía una proyección de sus acciones que iban a llegar a $54, en fin. En el año 2001 se declaró en Chapter 11, en suspensión de pagos, y luego Chapter 7. Entonces las acciones que teníamos que habían llegado a valer decenas de millones de dólares, ahora las tengo ahí enmarcadas y pues vale más el marquito. Entonces, así iba pintando la situación. Me desvío aquí a la historia de Andy. Andy se va a Children's Hospital de Boston y le empiezan a hacer distintas pruebas para ver por qué su sistema inmunológico no funcionaba. Y un doctor que se llama Jordan Orange les da el diagnóstico y les dice a Paulina, mi cuñada, y Andrés, pues miren, ya tenemos diagnosticado que Andy tiene una mutación en la cuarta parte del gen Nemo. Así Nemo, como Finding Nemo. En la cuarta parte tiene una mutación. Le dijeron, oye, buenísimo, pues ya tenemos un diagnóstico después de, pues ya llevaban 2 o 3 años. Y bueno, pues ¿cómo se cura? Y les dice, pues con mira, lo que causa lo que estamos viendo que causa esta mutación es una displasia ectodérmica, ¿no? Que es que la última capa del cuerpo no se forma bien, y además el problema inmunológico. Entonces, la displasia ectodérmica quiere decir que las uñas no las tienen muy fuertes, no suda, o sea, no tiene glándulas sudoríparas, puede estar a 40 grados y él está seco, ¿no? No le sale bien el pelo, lo cual pues no tiene mucho problema, entonces nada se le iba a caer seguramente por genética familiar, y no le salen bien los dientes, ¿no? Digo, ninguna de esos temas amenaza su vida. Pero lo que sí, la cuestión inmunológica, esa sí amenaza su vida, y para curarlo necesitamos hacerle un trasplante de médula, que es hacer una quimioterapia para matarle la médula original y a través de una transfusión sanguínea con células madre de alguien compatible, cambiarle el sistema inmunológico a uno nuevo. Dijeron, bueno, pues ya, venga, háganselo, ¿no? Y eso sí, pero pues necesitamos a alguien que le done la nueva médula, ¿no? Pero pues no podía ser ni mi hermano, ni mi cuñada, ni nadie de los distintos lados de la familia, porque solamente eran medio compatibles, ¿no? Buscaron en bancos de médula en México, en España, en Latinoamérica, y no encontraron nada compatible. Y les dijeron, no, pues lo más fácil es que tenga un hermanito o una hermanita compatible. Pero en ese momento también se dieron cuenta que si tenían otro niño, podían nacer con el mismo problema porque era genético, ¿no? Entonces deciden hacer primero una selección de esperma de mi hermano para seleccionar puros espermas femeninos, porque ya ves que el hombre es el que lo determina.
luego implantar el esperma en un óvulo de mi cuñada, fertilizarlo, de los distintos embriones, seleccionar los compatibles, si hubiera, e implantarlos y esperar a que pues se implantaran bien y se diera el embarazo. Pues lo hicieron y a la segunda ronda, porque la primera no funcionó, nació Sofía, mi ahijada. Y del cordón umbilical de Sofía, dijeron, pues aquí vamos a hacer el trasplante. No era suficiente el cordón, se tuvieron que esperar un año más a que Sofía tuviera un añito. Le sacaron un poco más de células madre de la cadera, que ni cuenta se dio, digo, era una bebita. Y finalmente le hicieron el trasplante de médula a Andy, lo cual le salvó la vida y lo curó. Lo curó. Entonces, pues bueno, digamos que el inicio de esa época complicada, pues fue, finalmente Andy estuvo más de 1000 noches, tuvo más de 1000 noches de hospital y duró más de 5 años, ¿no? Y entonces arreglamos el negocio, lo negociamos en México. Fue difícil, pero pues muy divertido. La verdad es que agarré mucha experiencia ahí en negociación. Y era una negociación bien fácil, ¿no? Porque pues como estaba la deuda y toda la pérdida era tan grande que, pues como dicen, ¿no? Cuando debes a lo mejor $100,000, híjole, te preocupas porque sí lo puedes pagar. Pero cuando la deuda es de suficiente tamaño que ya no la puedes ni pagar, pues da igual. Entonces, se hizo esa negociación, pero luego, ¿no? Siguiendo con la parte negativa, pues yo tenía una relación de pareja, pues que no iba ni para adelante ni para atrás, ¿no? O sea, afortunadamente nunca tuvimos hijos, ¿no? Porque si no, pues los hijos hubieran sufrido también las consecuencias. Entonces, pues las dificultades y todo pues, se quedaron entre dos. Y al mismo tiempo, así para ponerle la cereza en el pastel, ya justo cuando Andy, mi sobrino, iba saliendo del trasplante y su médula nueva iba ya generándole nuevas defensas, le diagnosticaron cáncer, un linfoma non-Hodgkin a mi mamá, ¿no? Entonces, pues sí, fue una época muy, muy complicada. También mis papás se fueron a Boston. Hubo una época en donde nosotros somos 3 hermanos, o sea, mi hermana también se decidió ir a Boston, estaban mis papás y mis 2 hermanos allá, y yo en México, pues dándole a la bicicleta, ¿no? Pero pues como todo, y en esa época, pues sí, no era yo como dicen los gringos, un happy camper. Y tuvo toda esa situación, pues tuvo como secuelas, ¿no? En mi bienestar. O sea, llegué a pesar casi 110 kilos. O sea, no tenía el buen humor que tengo ahorita. En fin, o sea, hasta que toqué fondo y dije, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Y decidí darle la vuelta. Y eso, el principio de darle la vuelta, pues fue en el 2006 que me puse cuando dije ya, hasta aquí. Y empezamos a transformar todo. Víctor, en las historias de emprendimiento más comunes que conocemos, pues normalmente te cuentan que pues empezaron con una cremería, con una tiendita, con un restaurante, comercializando algún producto. Tu emprendimiento, francamente, o tu primer emprendimiento fue inusual. Hablar de protocolos X25, de redes frame relay, de módems en ese momento, de una serie de cosas para tus escasos 20 y tantos años. ¿Cómo es que te decides emprender de una manera tan inusual? Que en otros términos, otros jóvenes hubieran dicho, esto está muy difícil de comer, mejor vamos a vender otra cosa. ¿Cómo es que llegas ahí y qué pasó en ese camino? Mira, te he de contar que ese fue mi primer emprendimiento ya más formal y continuo hasta la fecha, pero el primero fue cuando llegué con mi papá a los 15 años y le dije, cómprame un coche, y se cagó de risa. Y le dije, no, a ver, ya tengo varios amigos, o sea, yo iba en una escuela de niños en donde había de todo, pero había muchos niños muy ricos, ¿no? De papás muy ricos, pues, y a los 14, 15 años les compraban coche, ¿no? Pues yo también quiero uno. Y me dijo, pues si quieres un coche, cómpratelo. Entonces, lo que hacíamos era, nos íbamos a la Merced, que es, digamos, no había central de abastos en la Ciudad de México, sino el mercado de la Merced. Los sábados a las 5 de la mañana, con varios cuates, comprábamos fruta, naranjas, manzanas, peras, melones, fresas. Luego nos íbamos a echar un desayunito rápido al Vips de Mazarik y de ahí nos íbamos a
a Las Lomas, y a Tecamachalco y a la Herradura a revender la fruta a nuestras tías, abuelitas, mamás, al triple. Y así junté dinero para comprarme mi Chevrolet Impala 63. Pero digamos que ese negocio, pues ahí quedó. Pero el negocio de telecomunicaciones, fíjate, yo en los veranos me encantaba ir a mandar telex a la oficina de mi papá. O sea, él representaba empresas europeas y la comunicación se hacía por telex. El telex era una máquina de escribir que si le marcabas un número, se conectaba con una máquina de escribir en cualquier otro lugar del mundo y lo que escribieras en tu máquina de escribir se escribía del otro lado. Era como un WhatsApp, pero electromecánico, ¿no? A 50 bits por segundo. O sea, no 50 K ni 50 megos, no, 50, 5-0. Una hoja tamaño carta se tardaba 5 minutos, ¿no?, en transmitirse. Entonces, lo que hacían las secretarias, porque tenían secretarias que les dictaban los mensajes, era perforar en unas cintas amarillas que tenían hileras de 5 hoyitos. Ahí grababan los mensajes y luego yo llegaba en la tarde, marcaba los números de telex y mandaba las cintas, ¿no? Y así me ganaba también una lana para la gasolina del Impala, porque gastaba gasolina como no tienes idea, ¿no? Entonces, en eso estaba yo empezando la carrera en la UP y nos llevaron al IPADE, ¿no? Ya ves que es parte de ahí. Y nos dio una presentación el doctor Jesús Sotomayor, que curiosamente hace muy poquito en el IPADE de Guadalajara nos volvió a dar una plática. Su plática hoy en día habla de la diferencia entre el director y el emprendedor, y ahora, pero en aquel entonces hablaba del futuro de la teleinformática. Él tenía una fábrica de módems, que los módems pues eran unas cajotas grandotas, ¿no? Así como pues, del tamaño de una laptop grande y mucho más gordos, ¿no? Y habló cómo se podían conectar computadoras y transmitir textos y mensajes. Y dije, cabrón, pues esto es igual que el telex. Entonces, mi papá había sido becario de IBM en los años 60. Entonces también conocía cuestiones de computación y de teleinformática y tal. Y le platiqué de esto y le brillaron los ojos, ¿no? Decían, no, hombre, pues ya nos alcanzó el futuro. Le hice un plan de negocios que incluía una inversión de $25,000 en 1985, pues que era una lanota. Y dijo, va, ¿no? En donde le podía yo ahorrar $1 por minuto en la transmisión de los telex. Y así fue como empezó. Entonces se combinó que yo trabajaba en esto de los telex con la plática de Jesús Sotomayor, con la época de mi papá de becario de IBM, se alinean los planetas y podemos lanzar esta solución, pues poquito antes del terremoto de 85. En ese momento era para ahorrarle dinero al negocio de mi papá, ya después evolucionó. Ahorita me gustaría que nos contaras un poquito más de esta siguiente etapa de tu vida, pero la pregunta va en este sentido. ¿Cómo logras subsistir a un secuestro de tu negocio? ¿Y qué aprendiste de este proceso de resolver algo tan crítico que tenía muchas implicaciones? Y ahorita platícanos un poquito más de qué se trataba. ¿Cómo se hace para salir de algo tan complejo? Sí, fíjate, en esta primera época, antes de entrar en inglés dice los doldrums, que fue esa época oscura, de este servicio de telex, uno de nuestros principales proveedores en Londres, o sea, porque pusimos una máquina de estas, una computadora con módem en México y otra en Londres. Mandábamos los mensajes a alta velocidad, que era 110 bits por segundo. Y en Londres se volvió a convertir en telex y le comprábamos los telex a Telecom Italia. Entonces nos hicimos un buen cliente, ya que empezamos a traer más clientes y empezamos a traer navieras, bancos, en fin, hicimos una alianza con Telecom Italia en donde dijeron, oye, queremos construir una red de datos mundial. ¿Qué te parece si nosotros te compramos la oficina de Londres y te equipamos con una red de datos de estado del arte en aquel entonces X25 en la Ciudad de México y en Monterrey, para que ahí conectes empresas que son nuestros clientes globales? Pues yo dije, pues déjame pensar, sí. O sea, no me tardé mucho en decir, no, pues órale, esto nos lleva a la siguiente dimensión, ¿no? Entonces, a través de una subsidiaria de Telecom Italia que llamaba, ya no existe, Telemedia International, TMI, instalamos una antena satelital en la Ciudad de México,
otra en Monterrey y las conectamos al Telepuerto Internacional de Houston. Todavía no había fibra óptica. Y empezamos a transmitir por ahí los telex y empezamos a tener también transmisión de fax y empezó a evolucionar. Luego evolucionó a una red frame relay y para el frame relay ya nos conectábamos no solo a Houston, sino a Chicago, Los Ángeles y Nueva York, y ya nos conectábamos a través de fibra óptica en un inicio de Telmex, ya después de otros usuarios, pero pues esto era, te estoy hablando de 1996-97, la única red de fibra óptica que había en México era la de Telmex, que se llamaba la RDI, Red Digital Integrada, o le decían la red superpuesta. Y como se tardaron tanto en echarla a andar, durante un tiempo se llamó la red supersupuesta, pero bueno. Entonces, teníamos líneas privadas contratadas y mucho corría sobre la red de Telmex. Y un día nos dicen, oye, mi papá era miembro del consejo de una escuela militar en Estados Unidos, en donde había alumnos mexicanos que para hablar a México les costaba $1 el minuto. Y hablaban usando unas tarjetas telefónicas en donde pues, marcaban el número 800, un PIN y luego el número. Y un día yo le pregunté a la gente de TMI, de Telecom Italia, oye, ¿y nuestra red de frame relay no maneja voz? Dice, claro que sí, le ponemos esta tarjeta a los multiplexores y claro que maneja voz. ¿Por qué? Digo, no, pues quiero poner unos 10 canales de voz para terminarle las llamadas a esta empresa de tarjetas telefónicas aquí en México como si fuera una llamada local. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces ya pusimos las tarjetas esas, 10 líneas de teléfono y pues todas las llamadas de esta empresa de tarjetas telefónicas que estaba en Green Bay, Wisconsin, que un día fui ahí y lo único que hay es un estadio de los Packers, y esta otra empresa que se llama Schneider Trucking, que son unos trailers naranjas, y tenían esta empresa de tarjetas. Y empezaron a mandar las llamadas muchísimo más barato. En lugar de pagar $1 el minuto, pues ya les cobraban centavos, ¿no? Entonces dije, esto está buenísimo, ¿no? ¿Cómo le hacen? Y explotó ese negocio. Explotó, o sea, creció de una manera impresionante porque igual que estos chavos que estaban en la escuela militar, ahora podían hablar más barato, pues imagínate todos los mexicanos en Chicago, pues también, porque esta empresa pues también vendía tarjetas ahí. Entonces empezamos a crecer hasta que un día, que fue el día de Thanksgiving de 1997, y me acuerdo perfecto porque estábamos en una comida de Thanksgiving en casa de una señora que quise mucho, que ya murió, que era abuela de mi ex esposa, doña Alicia. Ella celebraba el Thanksgiving, ella vivió mucho tiempo en El Paso, Texas, y hacía comida de Thanksgiving. Y estamos en la comida de Thanksgiving y me hablan por teléfono y me dice el de operaciones, oye, Víctor, está todo caído. Y además, sobre esa misma red de frame relay teníamos funcionando la página web del Banco de México, porque teníamos a través del frame relay una conexión TCP/IP con BBN Planet en Boston. Teníamos todo el correo electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores que conectaba a todas las embajadas a través de AT&T Mail y pues y otros clientes, ¿no? Y pues estaban todos, más los clientes de las llamadas, ¿no? Los de las tarjetas telefónicas, pues con las mentadas de madre a todo lo que da. Y les digo, ¿pero qué pasó? Dice, no, pues todo Telmex está caído. Y digo, ¿y ya hablaron? ¿Hay un corte de fibra o lo que sea? Dice, no, que tienes que hablar pues que es algo más que tienes que hablar ahí con el ingeniero Covarrubias. Yo, madres, pues ¿qué pasó, no? A Pepe Covarrubias, yo lo había conocido hacía tiempo, porque él había sido el director de telecomunicaciones de Banamex. Y Banamex tenía una red digital mejor que la de Telmex en su momento, que luego fue lo que se convirtió en Avantel, pero bueno, en ese momento pues él trabajaba para Telmex y le llamo, ¿no? Desde mi Motorola StarTAC, ¿se acuerdan de esos celulares que se desdoblaban en dos? Y le marco, Pepe, ¿qué pasó? ¿Quieres que te llame? Dice, sí, vente a mi oficina, ¿no? Y oye, pero los servicios, vente a mi oficina. Y yo, ok. Entonces, pues nada, dejé la comida y en el camino iba yo pensando, o sea, nos cortaron las líneas y, o sea, se me revolvió el estómago. Lo bueno es que había más de media hora de camino. También en el camino dije, bueno, pues mira, pues ya veremos qué, pero por algo quiere hablar conmigo, si no, pues corta las líneas y se acabó, ¿no? Entonces llego a su oficina y un sobre amarillo, de esos como los de Hermano López Obrador, ¿no? Lo vacía en la mesa, pero en lugar de billetes, ¿no? Tenía tarjetas de prepago y me dice, explícame por qué chingados
cada vez que me llaman con estas tarjetas, me aparece que salen a través de tu red. Yo, muy fácil, güey, pues ya le platiqué, tengo este cliente que tiene las tarjetas y se vienen aquí, yo las entrego aquí como local. Pues eso no se puede hacer, estás brincándote toda la interconexión. Nosotros ahí a ti le cobramos $1 el minuto y tú nos estás pagando 4 centavos, nos están robando, o sea, la armó de tos muy cañón. Yo le dije, bueno, a ver, yo tengo un permiso, tenemos, cuando hicimos esto de Telecom Italia, un permiso de transmisión de datos y conversión de protocolos. Le digo, pues es lo que hacemos, convertimos de voz a datos y de datos a voz. Y pues, tú, ¿quién eres para andarme cortando las líneas, güey? Si quieres, vamos con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que antes no era el IFT, sino la COFETEL, y que ellos digan, si me dicen que no lo puedo hacer, pues lo dejo de hacer, pero tú qué chingados. Tú eres otro jugador aquí en este mercado y el árbitro que decida. No, pues ahí estaba yo como la hormiga que quiere ahorcar al elefante. Porque digo, no, pues no te vamos a reactivar nada y hazle como quieras. Le digo, cabrón, pues tengo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Banco de México, que les estoy dando servicios y por tu culpa pues no me estás dejando dárselos, ¿no? O sea, yo tratando todavía como de forzarlos. Y pues no era posible, ¿no? O sea, tenían todo el sartén por el mango y el negocio, pues como bien dices, secuestrado. Entonces, pues sí, fue una negociación, fue una lección de negociación muy interesante, ¿no? Pues de negociar con alguien en una situación de absoluta desventaja. Eventualmente se negoció, se logró un acuerdo. Y lo interesante es que de algo que parecía que estaba todo perdido, sacamos un acuerdo que fue único en su momento, pues que nos permitió construir el resto del negocio de ahí en adelante durante varios años. Así como en las historias de villanos, hay villanos y superhéroes, también está lo positivo siempre. ¿Qué es lo que tú entiendes y qué es lo que nos podemos llevar bueno, particularmente de Telmex y de este periodo tan difícil y tan retador de un monopolio en su momento? Sí, lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, la transformación de la industria de las telecomunicaciones en México en cuanto a su calidad y disponibilidad es incuestionable. O sea, eso se transformó casi de la noche a la mañana y un México insertado en el Tratado de Libre Comercio, insertado en pues su afán de quererse desarrollar, hubiera sido inexplicable sin las telecomunicaciones. Y la estrategia que en su momento quiso seguir el regulador, ¿no?, fue dejar a Telmex dentro de un invernadero para que pudiera recuperar su inversión y salir adelante. Y eso se logró, puede ser criticable, porque no era en beneficio, o sea, el beneficio para el consumidor, pues era la disponibilidad del servicio, aunque fuera caro, más no era de un servicio competitivo en precio, pero a la vez, toda una industria, la industria de telecomunicaciones en México, creció a la sombra de ese monopolio malo para el consumidor, pero bueno para la industria, que mantenía los precios altos. Porque lo peor que te puede pasar en un entorno monopolístico es que el monopolio puede bajar los precios a niveles que nadie puede competir. Y aquí fue un monopolio al revés, en donde el monopolio mantuvo los precios altos durante el mayor tiempo posible y entonces permitió a todos sus competidores y todos los que crecimos en esa industria el crecer en ese mismo invernadero de precios altos. Entonces se creó toda esta industria que hoy está todavía en auge gracias a eso. Y no fue sino hasta 2014, con la reforma de ese año, que realmente se lograron bajar las tarifas a beneficio del consumidor y no necesariamente con una mayor competencia, porque todavía la dominancia del mercado está muy clara, pero sí con una regulación asimétrica, en fin. Entonces, aunque no haya una competencia perfecta, ¿no?, donde todavía hay un dominante, pues más o menos los objetivos se han logrado y hoy en día yo creo que tenemos una industria de telecomunicaciones competitiva, con precios razonables y una conectividad también razonable, con una cobertura importante a nivel nacional. Entonces, por un camino pues medio obtuso, en donde, oye, a mí me hubiera gustado ser el protegido, ¿no? A mí me hubiera gustado que el gobierno me hubiera puesto mi invernadero, ¿no? Pues aquí, ¿por qué privilegiar a un inversionista versus todos los demás? Eso sí se me hace moralmente cuestionable.
Pero al final, hoy, 2023, tenemos una industria de telecomunicaciones con varios jugadores, tenemos un nivel de precios razonable y competitivo a nivel mundial. Costó mucho trabajo, ¿no? Y la reforma del 2014-2015 fue muy valiente y aún con ella el preponderante lo sigue siendo, lo cual es admirable. Que es interesante, hay una tesis en el libro de Zero to One de que la competencia perfecta, contrario a lo que pensamos, destruye, y hay que buscar estos monopolios, digamos, más naturales que permiten precisamente que la inversión fluya y que el beneficio sea para el consumidor. ¿Por qué el IFETEL ahora, antes la COFETEL, le compra el cuento a Telmex de que competir contra ellos era amenazar a los mexicanos? Yo creo, a lo mejor habría que preguntarle a Telmex o a los distintos comisionados del IFETEL y COFETEL en su momento, pero yo hablé con uno de ellos con el que tenía una relación más cercana. Se llama Jorge, no voy a decir cuál, ya los que conocen la industria van a saber quién. Jorge había sido director de Ericsson muchos años, Ericsson México, y como muy afín al socialismo nórdico, ¿no? Inclusive su hermano mayor, Humberto, comunista, de hueso colorado, sensacional cuate. Otro de sus hermanos, casado con una señora de Letonia, o sea, todos ellos muy afines al socialismo, comunismo en sus distintas magnitudes. Y un día le dije, Jorge, ¿por qué no nos dejan competir, no? Con todo y que era, pues, mi cuate, le dije, dame un permiso de comercializadora, ¿no? Te estoy hablando principios de los 2000, aunque estaba en el reglamento, me decía, pues no, porque aquí lo que estamos haciendo es proteger a Telmex, porque estamos convencidos, como en los países nórdicos, que tenemos que proteger a las grandes industrias del país, como por ejemplo en Suecia tienen Ericsson, tienen ABB, hace Abraham Boveri, tienen Sandvik, tienen grandes conglomerados que les han protegido las fronteras para que crezcan y florezcan y tengan un dominante. También me ponía el ejemplo de los coreanos y los japoneses, ¿no? En donde tienen a los grandes conglomerados como Mitsubishi, Hitachi, el mismo Samsung, ¿no? Que han crecido de esa manera, o sea, los Samsungs, los Mitsubishis, los tal. Entonces fue una política de Estado el decir, vamos a proteger a Telmex, que por lo menos tiene inversionistas nacionales, versus los grandes conglomerados extranjeros como AT&T, MCI, Telefónica, para que pueda competir con ellos y tener esta gran industria nacional. Y pues vaya que lo lograron, ¿no? Pues porque ahora, aunque es dominante en México, América Móvil, pues la presencia que tiene a través de Claro en todo el mundo y hasta en Austria y todo lo demás, pues es innegable y admirable, ¿no? Platícanos de estas tarjetitas o tarjetas de prepago en Estados Unidos y cómo desembocan o terminan en un pueblito de Jalisco. Sí, las tarjetas de prepago eran una manera de acceder a rutas de larga distancia más baratas que la de las telefónicas. Entonces, marcabas, y hablo en pasado porque es un negocio que se sumó y ahorita platicamos cómo, pero tú marcabas un número de acceso y te contestaba la central telefónica con una grabadora y te decía, por favor, marque su número de usuario. Entonces, en la tarjetita venía escrito un PIN detrás de un scratch off, le marcabas el PIN y ya que reconocía el PIN, te decía, usted tiene 100 pesos, marque el número que quiere llamar. Entonces marcabas el número que quieres llamar, te conectaba y se empezaba a descontar el saldo de tu tarjeta, pero la llamada normalmente se iba a través de internet, en lo que era en aquel entonces pues la incipiente tecnología de la telefonía IP. Entonces las llamadas se van por internet, digamos la parte de larga distancia, y cuando llegan a la ciudad a donde va, pum, ahí se bajan otra vez al teléfono normal. Entonces, nosotros a través de esta red de Frame Relay, que ya les platiqué con Telecom Italia, empezamos a construir, a poner de estos nodos de telefonía IP en distintas ciudades, y en las ciudades que no llegábamos, le poníamos un número 800 para que llegaran con el 800. Y empezamos nosotros a atender la ruta más grande del mundo, que es entre la Ciudad de México y Los Ángeles. Entonces teníamos un nodo en Los Ángeles, uno en la Ciudad de México, y ahí estaban las llamadas principalmente de Los Ángeles a México.
y es cuando estaba yo ahí en Los Ángeles y me dedicaba a vender las tarjetitas a distintos distribuidores. Teníamos distintas rutas en distintos pueblos, en el mismo este de Los Ángeles. Yo iba más o menos cada 15 días con el distribuidor mayorista del este de Los Ángeles. Me presentaba a los minoristas y yo les presentaba cómo funcionaba y cómo las vendieran y las ventajas. Y siempre me decían, oye, qué buen inglés, qué buen español hablas. Pues claro, güey, lo aprendí a los 2 años, cabrón. Pero bueno, uno de estos distribuidores recorría, digamos, una sección que está del sur de California, entre Santa Bárbara y Los Ángeles. Ahí hay un pueblo, por ejemplo, que se llama Santa María, Santa Paula, donde todos son mexicanos. El distribuidor, que a la vez también es locutor de radio, se llama Fernando Aguayo. Un día me dice, oye, y vendía muy bien, me dice, oye, ya me cansé de estar acá, ya me voy a regresar a mi pueblo. ¿Puedo vender estas tarjetas allá en mi pueblo? Le digo, pues, ¿cuál es tu pueblo? Pues, mi pueblo es Ameca, Jalisco. Y yo, ay, pues no sé, no conocía dónde estaba Ameca, Jalisco, pero pues sí, tenemos allí un número 800 y si quieres, véndelas. Pues ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Dices, oye, ¿le puedo poner mi nombre? Sí, ponle como tú quieras. Entonces le puso La Norteña y se vino a Meca, Jalisco, a empezar a vender tarjetas y a hacer lo que él sabe hacer. Sus rutas, tenía 4 o 5 rutas y fue prácticamente de la noche a la mañana un éxito rotundo. La cantidad de tarjetas y de tráfico que empezó a generar de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, de todos los familiares de los migrantes que ahora le podían llamar a su familia de regreso y con un margen mucho mejor que las llamadas de Estados Unidos de norte a sur. O sea, de sur a norte era mejor negocio. Entonces, en ese momento, pues este esfuerzo de Fernando pues, nos abrió los ojos y dijimos, no, pues vamos a empezar a vender también de allá para acá, ¿no? Y esta misma iniciativa, digo, como se alinean las cosas y se conectan los puntos, pues fue lo que nos ayudó a salir del hoyo cuando yo me regresé de Los Ángeles. Según un artículo publicado por FullView en febrero del 2023, en un estudio en donde comparan el NPS, que para los surfers que no conocen estas siglas, Net Promoter Score, es una métrica basada en 100 puntos, que lo que dice es la proclividad que tiene un cliente para poder recomendar tu producto. En este estudio por industria, la banca sale con 34 puntos, la industria del cómputo 41, marcas de consumo 57, el tema de salud 58, y por definición, telecomunicaciones tiene los NPS más bajos del mercado. En este caso, 2022, 31. ¿Cómo entender el NPS en términos de las telcos? ¿Y cómo arreglar el problema de fondo que es común en todos los lugares del mundo? Sí, es un tema bien interesante porque si tú te compras cualquier electrodoméstico, cualquier cosa, ¿no? Tú te compras una licuadora, vamos a decir, y le pones, te quieres hacer una salsita verde. Entonces le pones los tomates, la cebolla, el ajo, el cilantro, tantita agua, tantita sal, le picas. Arranca, siempre funciona. O sea, a mí no me ha tocado que se descomponga la licuadora. No. O sea, jala porque jala. Hoy en día los coches igual, o sea, te subes a un coche y arranca porque arranca, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que funcione a la primera y perfectamente bien. Las telecomunicaciones, y en especial las móviles, no. O sea, hay momentos en donde pues, no tienes señal y no te puedes comunicar, o no tienes saldo y no te das cuenta, o te quedaste sin pila, o si el comportamiento que tiene las telecomunicaciones lo tuviéramos en la aviación, pues, a mí me daría miedito subirme a un avión, ¿no? Entonces, el tema es que la tecnología inalámbrica, en especial la inalámbrica, porque si la telefonía fija es muchísimo más estable o el internet por fibra óptica, en fin, es muchísimo más estable. La tecnología inalámbrica es inestable por naturaleza. Tiene interferencias, tiene intermitencias, tiene lugares con más potencia y con menos potencia, tiene muchísimos retos. Entonces, yo creo que es un tema tecnológico que pues, ha tenido un crecimiento exponencial y las telecomunicaciones inalámbricas un desempeño suficientemente bueno como para desplazar a la telefonía fija, pero en cuanto a su estabilidad y su palabra de honor, ¿no? Deja mucho que desear
por tecnología. Hay demasiados cabos sueltos. El esfuerzo de las redes 5G se supone que mitiga parte de eso, ¿no? Pero el despliegue de antenas, el número de antenas para un 5G real es tal que también es carísimo. Pero yo creo que es la naturaleza de la tecnología celular inalámbrica, que es inestable, pero a la vez suficientemente económica como para haberse desplegado en todos los rincones del mundo. Oye, ¿y hasta dónde es posible mitigar esta suerte tecnológica que no está en el control de los operadores con servicio, ¿no? Todos hemos enfrentado la llamada al operador, en donde prácticamente no resuelven, no te tratan bien, y yo creo que suma de manera importante en la experiencia del cliente final. Sí, sí suma, pero sigue estando el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz es que la tecnología es inestable. Entonces, una buena atención a clientes, en la mayoría de los casos, lo que va a hacer es un consuelo, no una solución, porque te va a decir, si le dices, oye, es que no puedo navegar, ¿dónde está usted? No, pues aquí en el estacionamiento de mi edificio. Le dice, pues, oiga, fíjese que lo lamento mucho, usted es importante para nosotros, le regalo 5 megas para ahorita que salga del estacionamiento, pero nunca va a haber señal a menos de que pongan un repetidor, ¿no? Entonces, así pasa, o sea, muchos de los problemas son problemas inherentes de la naturaleza de la propia red. Entonces, la atención, claro que mitiga, ¿no? Pero es decir, es un consuelo más que una solución. En el reporte analítico del 1 de agosto publicado por el Banco de México, en el periodo enero-junio del 2023, el valor de ingresos de remesas fue de 30,238 millones de dólares, mayor a los 27,516 millones de dólares del mismo lapso del 2022. Es bien sabido que los migrantes, y lo acabas de decir de alguna manera, con las llamadas Estados Unidos a México en su momento, con las tarifas de interconexión, pagaron la compra de Telmex. Y estos migrantes a través de estas remesas siguen dando nota. ¿Cómo capitalizar estas remesas y cómo utilizarlas para el beneficio de muchos millones de mexicanos utilizando tecnología? El tema de las remesas es algo apasionante, ¿no? Y por el otro lado, triste en el sentido que muchos de los intermediarios que manejan esas remesas, de la manera en que está estructurada la industria, abusan de los usuarios, ¿no? Porque muchas veces no tienen voz o no tienen la manera de defenderse. Ha habido esfuerzos de class action lawsuits en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 2000, a principios, en donde se logró bajar un poco la comisión que cobran Western Union y todos ellos, porque además son engañosas, ¿no? Por un lado te dicen que te cobran una comisión por el envío de la remesa, pero te ocultan el tipo de cambio que te están cobrando. Entonces, si el tipo de cambio estaba ahorita 17 pesos, 17.20, pues a lo mejor te lo pagan a 16, ¿no? Te dicen que sin comisión, pero le quitan una mordida al tipo de cambio. Entonces, la tecnología existe. Lo que pasa es que hay que romper con temas regulatorios. La regulación en Estados Unidos para ser transmisor de dinero es demasiado cara porque quieren evitar temas de lavado de dinero, etcétera. Entonces, un transmisor de dinero tiene que adquirir licencias en cada uno de los estados que quiera operar en Estados Unidos. Y para tener esas licencias necesita garantías, necesita bonos, necesita que los analice el FBI. Es un lío. Entonces, eso encarece. Y número 2, los sistemas de pagos de los dos lados de la frontera pues son dispares, son monedas dispares, en fin. Pero de lo que se ha hablado muchísimo y que pide a gritos se utilice para la transmisión de remesas es el blockchain y monederos electrónicos binacionales, ¿no? En donde tú puedas, si lo vas a manejar con monederos, uno en Estados Unidos y uno en México, los puedes pegar los dos a través de blockchain, ¿no? O si puedes tener un monedero binacional, sería interesante y podría ser interesante, pero como en todo este tipo de tecnologías, el reto no está en la tecnología en sí del backbone, sino que está en el on-ramp y en el off-ramp, en el cash-in y en el cash-out. Entonces, ¿qué tecnología se puede adoptar para facilitar el cash-in, ¿no? Considerando que a un migrante le pagan con un cheque, les pagan con cheque, y son cheques de bancos pequeñitos, en donde que no tienen sucursales, y lo tienen que ir a
hacer líquido, hacer efectivo en agencias de check cashing, ¿no? Donde ya les quitan una comisión muy grande. Entonces, en el cashing hay un reto importante. Y en el cash out también, pero menos importante, porque una vez que tú ya tienes el dinero bancarizado, el enviarlo a México a alguien que esté bancarizado ya nada más es un tema cultural de que estén bancarizados, ¿no? Pero muchas veces lo que prefieren es ir a Electra con la señorita que ya conocen para que les dé sus billetes, ¿no? O sea, hay un tema cultural muy grande, hay un tema regulatorio, hay un tema de cash-in muy importante que se tiene que poder mitigar de alguna manera. Víctor, fuiste un pionero con la creación de Cierto en su momento en 2014, uno de los primeros operadores móviles virtuales. Ya explicabas tú que son aquellas figuras que utilizan la red de otros, de terceros, para proveer los servicios, en este caso de telefonía móvil. ¿Cómo ves la industria hoy de los operadores móviles? Pues yo creo que está en un auge en México. La entrada al mercado de Altán, Altán, para los que no sepan, es una red mayorista, que es una red que se instaló también producto de la misma reforma que hemos hablado del 14-15. El gobierno, en lugar de subastar las frecuencias que se usaban para la televisión analógica, las aportó a una sociedad público-privada, que un grupo de inversionistas que se llaman Altán ganaron y construyeron esta red. A lo largo de los últimos 9 años han construido una red que tiene una cobertura que ya es mayor a la cobertura de AT&T, que es la segunda red, ¿no? Después de Telcel. Entonces, ya tiene una cobertura muy decente, tiene roaming con las otras redes, es una red mayorista, es decir, que solamente puede comercializar a través de operadores móviles virtuales y tiene precios razonables, es decir, te dejan, a los operadores móviles virtuales pueden vender a un precio abajo de los dominantes, o sea, de Telcel, AT&T y Movistar, y les permite una ganancia razonable. El reto es el go-to-market, es el costo de adquisición. Es cómo entrar a adquirir clientes. Y quienes le han entendido a esto, como por ejemplo Walmart, ha tenido éxito, ¿no? Donde ya tiene millones de usuarios. Otras cadenas comerciales que le entiendan a esto van a tener millones de usuarios. Y quien encuentre un nicho en donde el costo de adquisición sea razonable o esté dispuesto a invertirle al costo de adquisición de clientes, con tal de obtener la data que esos clientes le dan o la lealtad de dichos clientes, van a tener mucho éxito. Alguien que quiera competir en el mercado abierto contra los grandotes está destinado a fracasar, que ni lo intente, pero los que tienen los nichos y los go-to-markets, yo creo que hay muchísima oportunidad y vamos a ver un boom en los próximos años. La importancia de las telecomunicaciones en el impacto social son sin duda evidentes. Existe un índice que se llama Índice de Desarrollo Digital, que tiene el IFT, en donde toman diferentes consideraciones desde la infraestructura, la cantidad de dispositivos que existen en el mercado, el uso que le dan, en este caso, a Internet y a comercio electrónico, etcétera. Pero bueno, si bien hemos avanzado en este conjunto de variables, aún falta mucha penetración en la conectividad, por supuesto las aplicaciones, etcétera. Y la tecnología, en este caso de las telecomunicaciones, mejora el nivel de vida y por otro lado también el de actividades productivas. Tenemos los casos del Internet de las cosas, el impacto en la educación, etcétera. ¿Cuáles serían tus ideas de alto nivel para cerrar esta brecha y potenciar el desarrollo y utilizar todo esto que falta por mucho, ejemplo en el campo, con tecnologías del Internet de las cosas y en lugares aislados todavía técnicamente o tecnológicamente como Oaxaca, Chiapas, el sur del país? ¿Cuáles serían estas grandes ideas de alto nivel que pueden cerrar estas brechas y permitir mejor calidad de vida y mejores actividades productivas? Sí, yo creo que también como yo siempre he visto a las telecomunicaciones como el pegamento, ¿no? de la industria, de las familias, en donde el de estar comunicado para cualquier empresa, pues es fundamental. Tienes que conectar a clientes con proveedores, ya sea de bienes o de servicios. Tienes que conectar a las familias para que sepan qué está pasando con cada uno de ellos. Entonces, este pegamento se tiene que convertir en algo como la electricidad, en donde pues ya no es difícil encontrar un lugar que no esté electrificado. Es difícil, todavía los hay, ¿no? Y a lo mejor siempre los va a haber. Y a lo mejor la solución para las personas que estén en lugares no electrificados ya no es electrificar el lugar, sino decirle, oye, a ver, aquí están unas maletas, cabrón. Múdate a donde sí, ¿no? Pero las telecomunicaciones tienen que llegar a ese nivel, en donde lo importante no sea
En la electricidad lo importante no es la electricidad, o sea, no es ya necesariamente el foco que te ilumina en la noche, sino que puedes tener una lavadora de ropa, puedes tener una plancha, puedes tener una televisión para entretenerte, puedes tener calefacción, aire acondicionado, pero lo que te dé el valor, claro, es gracias a la electricidad, pero ya son las cosas que le cuelgas alrededor. La conectividad que nos dan las redes hoy ya es casi ubicua, o sea, ya está tan presente como la electricidad, pero todavía necesita tener una penetración que dé el siguiente jalón. Y probablemente a la población que menos recursos tiene, se le va a tener que subsidiar, igual que se le subsidia la electricidad. Y eso va a tener que ser una política pública, no lo va a poder hacer la iniciativa privada. Pero para poder llegar a esa conectividad ubicua 100%, de la misma manera en donde se le dan tarifas preferenciales a personas que están en desventaja, creo que además es un sueño antiguo que se ha manejado desde que se descentralizó la regulación de las telecomunicaciones, es tener un fondo de cobertura social. Y en Estados Unidos existe. Tú puedes, si demuestras que eres, que lo necesitas, los operadores están obligados a darte el servicio básico gratuito. O sea, es un servicio que son 10 megas al mes y voz y datos, o sea, voz y mensajes ilimitados, ¿no? Entonces, para de veras dar ese paso, o mejor aún, pensar en un esquema que a través de publicidad se pueda subsidiar el servicio de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, igual que hoy en día Google o Facebook o todos esos pues, no te cuestan nada, ¿por qué no? Yo creo que ya ha llegado el momento en que cierta publicidad podría financiar los servicios de telecomunicaciones de millones de personas, a cambio de que vean algunos comerciales, ¿no? Como funcionaba la televisión o como todavía funciona el radio. Entonces, se va a necesitar algo creativo en ese sentido, porque no todo mundo está en condiciones de pagar lo que es el ingreso promedio mensual hoy en día en México, que es un poquito arriba de 100 pesos, ¿no? O sea, para mucha gente 100 pesos sigue siendo buena lana. Entonces, si hubiera patrocinadores, ya sea una política pública o anunciantes que le paguen a ciertas personas esos 100 pesos, se podría lograr ese impacto. Que siempre hay maneras de hacerlo. Nos platicaba Juan José Asensio de OneBot en uno de los podcasts, que ellos están basados en la penetración móvil en las zonas rurales, pero que han logrado a través de un invento que tienen, que es básicamente un router con contenido, localizarlo en aquellas zonas en donde no existe la cobertura de internet y poder broadcastear, digamos, a los dispositivos que no están conectados estos contenidos y que inclusive se ha convertido en este contenido de entretenimiento de las poblaciones, pero en este caso contenido educativo, ¿no? De aprendizaje de código, de mecatrónica y entre otros, ¿no? Víctor, nos platicabas al principio de la entrevista que en tu estrategia están estas empresas que se quedan, estas empresas que se van y tienes una historia de salida exitosa que es e-comercio. Cuéntanos qué es e-comercio y cuál fue su destino final. Sí, e-comercio, cuando hicimos la alianza con Telecom Italia, algo que montamos sobre esa red de datos fueron los servicios de AT&T EasyLink Services, que era la división de servicios de valor agregado de AT&T, que daban servicios de correo electrónico cobrado por mega, porque pues, no existía Hotmail ni ninguno de esos, acceso a bases de datos y EDI, que yo cuando preguntaba qué era el EDI, porque no lo entendía, me decían, pues es el Electronic Data Interchange, es el futuro. Y también a mediados de los 90s llegó el futuro cuando Sears nos pide que integremos a todos sus proveedores para que les llegaran las órdenes de compra de manera electrónica. Hasta ese momento los proveedores de Sears se formaban afuera de las oficinas de Sears para recibir una hoja de papel con el pedido de tantas camisas, tantos calcetines, tantas herramientas, en fin. Y dijeron, pues eso es carísimo y lo que queremos hacer es nosotros de nuestro ERP nuevecito, desarrollado por IBM, de acuerdo a nuestro nivel de inventario se van a disparar las órdenes de compra y queremos que esas órdenes de compra se vayan sin que las tengamos nosotros que imprimir. Y pues sabemos que nuestro ERP es compatible con el EDI de AT&T y pues intégrenlo. Nosotros, ¡ay, en la madre! Ok. Finalmente lo integramos y fueron nuestros pininos en esa industria de EDI, pero en aquel entonces a los proveedores de Sears muy poquitos los integramos a través del envío directo del archivo de EDI
Algunos los integramos a través del envío, la impresión del orden de compra y se las reenviábamos por fax. Y la gran mayoría les imprimíamos la orden de compra y se las mandábamos por mensajero. Pero así empezamos, ¿no? Así empezó ese negocio. Después ya lo separamos de AT&T, lo empezamos a hacer por internet. Y en ese momento Walmart decidió hacer lo mismo, integrar a todos sus proveedores a través de EDI. Entonces, en las oficinas de Walmart, a todos los proveedores le dijeron, a partir de esta fecha, que fue por ahí del 2004, tienes que mandar, vas a recibir tus órdenes de compra a través de EDI y tienes que mandar tus avisos de embarque a través de EDI, a transmitir el acuse de recibo y me tienes que mandar una versión de factura electrónica por EDI. Y ya luego me mandas la de papel porque la electrónica no era válida fiscalmente. Entonces empezamos a desarrollar software para integrar a los proveedores de Walmart. Nos conectamos con Walmart y ya recibíamos todas las órdenes de compra de los proveedores que estaban suscritos con nosotros y nosotros la traducíamos a un formato que el ERP del proveedor pudiera recibir o algunos pues, todavía por fax, ¿no? Ya lo de mensajería se fue acabando poco a poquito. Y luego desarrollamos un software. O sea, cada vez más las empresas empezaban a tener PCs, ¿no? Para llevar su contabilidad y tal. Y pues los proveedores de Walmart, la mayoría de ellos, Walmart es su principal cliente. Entonces era relativamente fácil convencer a los proveedores que pusieran una PC con un módem, con nuestro software que se llamaba Edix, para recibir las órdenes de compra de Walmart y ya luego ellos pues, convertirlas en un hoja de papel que recapturaban en su SAE, ¿no? De Aspel o en su Compaq o en lo que tuvieran. O inclusive ya hicimos interfaces que no lo tuvieran que reteclear, ¿no? Entonces así nos fuimos durante más de 12 años integrando a los principales proveedores de Walmart, los clientes que tenía, bueno, que tiene comercio, todavía opera, son Bimbo, Jumex, Cuervo, Modelo, o sea, de los que me acuerdo, o sea, clientotes grandotes, más miles y miles de proveedores chiquitos. Y en ese inter también el SAT lanzó la factura electrónica como una factura válida fiscalmente, la cual integramos a la misma solución y nos convertimos en uno de los primeros proveedores autorizados de certificación del SAT PAC de factura electrónica. Cuando yo me mudo a Guadalajara, pues esta empresa estaba pues creciendo con mucho ímpetu y muy rentable, con más de 250 colaboradores y con Pablo Acevedo, mi socio, a la cabeza. Pablo fue adquiriendo acciones de comercio por mérito propio, que él fue el que tuvo la visión de decir, oye, esto tiene mucho futuro, y le dije, pues vas, compadre. Y él tomó las riendas e hicimos un esquema en el que él fue adquiriendo una participación y también ahí me di cuenta que lo mío no es la ejecución, ¿no? Porque cuando yo vi a Pablo ejecutar y llevar a esta empresa al éxito que tiene, ahí dije, ay, güey, este es mejor que yo. En la ejecución, pues mejor lo voy a dejar a otros ejecutar y yo hago lo que yo sé hacer bien. Y en el 2016 buscamos a un comprador. Fue un momento muy oportuno para hacer cash out. Estaba como socio mi papá, mi hermano, que ya vivía en Boston. Mi papá ya no estaba activo en la empresa y yo. Entonces dijimos, oye, pues creo que es buen momento de hacer un cash out. Buscamos un comprador y el comprador fue el grupo Sanford de Colombia, que es un grupo muy diversificado, tiene temas de petroquímica, de comerciales, representaciones de muy distintos tipos. Y justo en ese año es cuando empezaba la factura electrónica en Colombia, que era prácticamente una copia calca de la factura electrónica mexicana. Entonces, implementar e-comercio Colombia y más, ya teníamos e-comercio Colombia y Costa Rica, y de una manera muy fácil creció e-comercio ahora Colombia, Ecuador y Perú. Y ahí van todavía. Pero para mí, pues fue una buena salida, ¿no? Muy buena para el patrimonio y para también enfocarme en otras cosas. ¿Quiénes son Rocío, Julián, Mariana y Héctor? Pues son mi razón de ser. Rocío es mi compañera, mi socia en todos sentidos y es mi complemento en muchos sentidos. Cuando conocí a Rocío
en donde ella era, a través de una alianza estratégica, distribuía la empresa que ella dirigía todas las tarjetas telefónicas en Occidente, centrada en Guadalajara y todos sus alrededores. Yo empecé a ayudar, a colaborar, a dar ideas de cómo crecer la distribución pues en esta zona que es muy importante porque hay muchísimos familiares de migrantes. Y empezamos a hacer rutas, ¿no? Entonces yo llegaba a Guadalajara a las 8 de la mañana, nos íbamos a Michoacán, ¿no? Nos íbamos hasta Cotija, Michoacán, y me regresaba al aeropuerto a las 8 de la noche, y luego otro día llegaba a las 8 de la mañana y nos íbamos a los Altos de Jalisco, y así nos íbamos. Y nos hicimos súper amigos, súper amigos. Rocío ya tenía también a Héctor, su hijo de su primer matrimonio, y de ser súper amigos, yo también, después de divorciarme, ¿no? Decía, yo lo que quiero es una familia, ¿no? ¿Cómo me encantaría llevar esta alianza estratégica al siguiente nivel? y pues ya después de hacerle la propuesta de ese joint venture a Rocío, felizmente accedió, y pues formamos una nueva familia entre Héctor, Rocío y yo, y poco tiempo después se nos unieron Julián y Mariana. Julián, mi hijo, que ahora tiene 10 años, y Mariana de 8, y Héctor, que tiene 21. Ya es todo un adulto, un muchachote. Víctor, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Mira, para ser más pleno, libre y feliz, o sea, lo más importante es la salud. Y tienes que empezar, yo tuve, y no lo voy a decir como lección de quién tiene qué o quién no, voy a decir lo que hice yo, fue dedicarme a la salud mental, a la conciencia, al buscar el ser, a introspectar, a conocer, a tratar de conocer quién soy. Todavía no sé quién soy, pero pues, esa introspección ayuda, y la salud física es importantísima, ¿no? A mí me cambió la vida, 1, esa introspección, y 2, el empezar a hacer ejercicio, ¿no? Al grado de correr el maratón de Boston en el 2007 y bajar más de 30 kilos, y hoy estar bastante más fit que en ningún otro momento de mi vida. Pero la salud es fundamental. Si no tienes salud, y insisto, con la mental, yo sin salud no funciono. Cuando tengo salud, tanto mental como física, ya lo demás puede funcionar. En segundo lugar, yo me he dado cuenta que los seres humanos tenemos entre las orejas, ¿no?, la creación más maravillosa de este planeta. No puedo decir del universo porque no se conoce, a lo mejor más allá sí hay, pero el cerebro humano es la creación más maravillosa e importante y milagrosa que existe en este planeta, y no la sabemos usar. Hay personas que tienen esta herramienta, y es como tener un cuchillo súper afilado, que si te pones a cortar lo que sea con un cuchillo súper afilado y no lo sabes usar, te vas a cortar. Y hay gente que se corta con su propio pensamiento y su propio cerebro privilegiado, se estaba haciendo daño, ¿no? Es como si yo agarrara un cuchillo o mi mano y me empiezo a dar de golpes. Dirían, este tipo está loco, ¿no? Porque es aparente que te estás haciendo daño. Hay gente que con sus pensamientos está haciendo daño y no saben utilizar esta herramienta que tenemos entre las 2 orejas y lo usan en su propia contra. Entonces, antes de buscar hacia afuera y voy a conquistar el mundo y voy a solucionar la vida de toda la humanidad, aprende a usar esta herramienta que tienes entre las orejas para no hacerte daño tú, en primer lugar, ni a los que tienes cerca. Porque las malas ideas y la mentira, el no reconocer lo que es fantasía de lo que es realidad hace demasiado daño, ¿no? Y lo vemos en muchos ámbitos. Tercero, muchas veces salimos de las universidades sintiéndonos súper chingones, que nos comemos el mundo a puños, tenemos todas los conocimientos, tenemos las maestrías, hasta doctorados, y eso no sirve de nada si no sabes escoger a tu pareja.
a la persona con la que vives, con la que convives, con la que, hombre, si tienes la vocación de hacer una familia y crear juntos la empresa más maravillosa que existe, que son los hijos. Si no, y lo digo otra vez por experiencia, si no tienes la pareja adecuada, la pareja que sea tu verdadera socia o socio, tu verdadero cómplice o tu verdadera pareja con la que puedas construir, tienes un hándicap enorme. Entonces, de nada te sirven estudios, de nada te sirven viajes, de nada te sirven todos los hacks que te quieras imaginar, si tienes que cargar con el peso de una mala relación de pareja. Entonces, es la relación con uno mismo, número uno, física y mentalmente, la relación con tu pareja, y ya una vez que tienes eso, neta, que lo demás fluye solito. Socio, muchas gracias por esta plática. Ha sido profunda, ilustradora, muy interesante. Gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar riqueza con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. No, muchas gracias, Roger. Encantado de formar parte de esta comunidad surfista. Yo creo que lo más fácil es a lo que más acudo yo es LinkedIn, y mi nombre en LinkedIn es Victora Trevino, porque pues, en mi época nos ponían nombre de telenovela y como soy Víctor Antonio, entonces soy Victora Trevino con N en lugar de ñ en LinkedIn. Ahí con mucho gusto, ahí a quien quiera platicar, intercambiar cosas, encantado. Te adelantaste a la inclusión con ese nombre. Exacto. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.